no va a caer en el agua así por las buenas, porque ahí tenemos presente al interés romántico femenino, a la propia serpiente blanca, que originariamente era una serpiente blanca. Hola chicos míos, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de nuestro país y de mitología. Bueno, sección mitología, vamos con una leyenda china que para un día como San Valentín me pareció bastante bonito y bastante adecuado, las cosas como son. Y es la leyenda de la serpiente blanca, una de las 4 leyendas más populares en China. Así que sin enrollarme más como una persona, vamos a hablar de esta historia que, según a qué versión le preguntes, es una historia trágica o es una historia muy bonita. ¿Qué versión voy a escoger? Sigamos con el vídeo. Primero, antes que nada, quiero pedir perdón por si los nombres en chino lo pronuncié mal. Bueno, normalmente cuando hago esta clase de vídeos, si no son nombres en español o en inglés, la pronunciación puede ser la más de rara, las cosas como son. Pero vayamos al lío. Primero un poco de contexto. Tenemos aquí la leyenda de la serpiente blanca, una historia que es bastante popular hasta el punto de que se ha hecho innumerables versiones en libros, en pelis, en series. De hecho, hay una peli que he encontrado que se llama El hechicero y la serpiente blanca, que no me extrañaría que os lo trajera aquí en el canal, pero ya para más adelante. Procuraré que sea lo más pronto posible. ¿Y cuáles son las otras 3 leyendas más populares de China? 2 de ellos ya he hablado en este canal. Uno es Los amantes mariposa, que básicamente, como ya he dicho, he traído el vídeo. El boyero y la tejedora, que, a ver, técnicamente la versión en China no la he traído, pero es la misma historia que he contado de El pastor y la tejedora versión coreana, El pastor y la tejedora versión japonesa. Encima lo traigo en 2 versiones. Y la otra es la señora Men Yang, que he leído un poco por encima de la historia y es muy triste. No descarto traerlo, pero es bastante triste. Pero vamos primero con esta, que he encontrado una versión bastante completita en el que hay amor, prejuicios, traición y hijos, básicamente. Iba a decir final feliz o no, pero vamos un poco a dejarlo para el final. Tenemos aquí a uno de los 8 inmortales llamado Lu Dongbin, que se disfraza de un vendedor Tan Juan en el puente roto del lago del oeste Hansu. Y aquí tenemos a un niño que en el futuro se convertiría en el interés romántico de la serpiente blanca. Se llama Su Xian. Y bueno, compra el Tan Yuan, pero pensando que era comida, pero eran píldoras de la inmortalidad. Y claro, se siente también que no tiene hambre en 3 días. El niño, Su Xian, se acerca aquí al vendedor, le pregunta, oye, ¿qué me has vendido? El inmortal se ríe porque ve un poco la inocencia del niño, que no lo hizo adrede, y le hizo vomitar esas píldoras de la inmortalidad. Pero eso no va a caer en el agua así por las buenas, porque ahí tenemos presente al interés romántico femenino, a la propia serpiente blanca, que originariamente era una serpiente blanca. Más concretamente, era el espíritu de una culebra blanca, una serpiente blanca, que había practicado las artes taoístas. Y bueno, cuando tragó las píldoras había ganado 500 años de poderes mágicos. Claro, la serpiente se sentiría siempre muy agradecida hacia Su Xian, y es el primer momento en el que sus destinos se entrelazan. ¿Qué pasa? Que por ahí cerca había una tortuga que también estaba practicando, pero no se había llegado a tragar las píldoras de la inmortalidad, algo que provocaría un rencor que acataría consecuencias en el futuro. Quedaros con la tortuga, es la más de importante. Pero bueno, un día la serpiente blanca había visto, avanzamos un poco en el tiempo, a un mendigo que estaba apaleando a una serpiente verde. Y la culebra, bueno, es que aquí en el guión lo tengo culebra, pero serpiente, vamos a decir serpiente. La serpiente blanca salva a la verde y la adopta como si fuera su hermana mayor. De hecho, os digo los nombres de las serpientes. La serpiente blanca se llamaría Bai Shen y la serpiente verde Xiao Qi. De acuerdo. Pasarían 18 años. Estas 2 serpientes, con apariencias un poco más humanas, más concretamente de humanas jóvenes, aparecen en un festival y en el
puente roto de Hansu, se encuentra a un Suxian más adulto. Suxian le da el paraguas a Bai Suxian porque estaba lloviendo, hacía un tiempo bastante chungo. Ella se sentiría muy conmovida por su amabilidad y porque ella le empezaba a poner ojitos. Pasa cierto tiempo y tanto Suxian y Bai Suxian empezarían a enamorarse poco a poco hasta que al final llegan a casarse. Parece que aquí todo está bien, todo está guay, pero aquí hay algo a tener en cuenta. Suxian no sabía que su nueva mujer en realidad era una serpiente blanca, algo que se consideraría demoníaco en este contexto. Pero, ¿os acordáis de que teníais que acordaros de una tortuga? Pues sí, esa tortuga al final acabaría convirtiéndose en un monje budista llamado Fahai. Hay que tener en cuenta una cosa acerca de este personaje. En esta versión ya os adelanto de que es un envidioso que quiere vengarse de la serpiente blanca, de Bai Suxian, pero hay otras versiones en las que no es simplemente un villano que se quiere meter en una pareja, es alguien que intenta hacer lo correcto porque la relación entre humano y bestia, monstruo, serpiente blanca, es algo contra natura, es algo antinatural, por lo tanto es una especie de maldad con buenas intenciones. Quería dejar esto bastante claro, pero en esta versión que os voy a contar, yo creo que indudablemente es malo. Pero bueno, llega aquí nuestro querido tortuga guión monje budista, como se llama los Fahai en este punto de la historia, que intenta romper esta relación. Lo primero que hace es básicamente engañar a Suxian para que le dé un licor a Bai Suxian. O sea, Suxian a Bai Suxian le da un licor. Ella se lo toma de forma tranquila. ¿Qué pasa? Que ese licor provocaría de que se apareciera en su forma original de serpiente blanca. Suxian se cae paralizado del miedo y está a punto de fallecer. Bai Suxian vio lo que ha sucedido e intenta curar a su marido porque lo ama con todas las fuerzas de su corazón y no iba a dejar morir a un inocente, es obvio. Y bueno, con la ayuda de Xiao Qi, pues van hasta el Monte Mei, donde se enfrentan a un par de peligros para robar una hierba mágica que al final se lo daría a Suxian. Vale, según a qué versión le pregunte, Suxian, digamos que se deja convencer por Fahai para que se una a ser monje y deje abandonar a su esposa. Pues aquí, a pesar de que ya es consciente de que Bai Suxian es una serpiente blanca, sigue enamorado de ella porque lo único que ha hecho es ocultar que es un monstruo. No ha hecho ninguna maldad en este punto de la historia. Han tenido un matrimonio muy feliz. De hecho, ya os adelanto que incluso van a tener un hijo. ¿Pero os creéis de que Fahai se va a quedar aquí con los brazos cruzados? En absoluto, porque ahí vemos otra jugarreta que hace en el que coge a Suxian y lo encarcela en el templo Yinsha. Y pretende de que Suxian se vuelva monje sí o sí, a la fuerza. Claro, aquí Bai Suxian intenta rescatar a su marido. Pero, claro, aquí ocurre que pelea con Fahai y se lleva por delante a un par de inocentes durante el rescate. Digamos que es el único momento en el que la serpiente blanca para mí es un poco cuestionable. Pero, digamos que en momentos desesperados, medidas desesperadas. Vamos a dejarlo ahí, de acuerdo. Rescata a su marido y bueno, llegan a tener a su hijo que se llamaría Su Menjiao. Pero Fahai acaba encontrándolos, coge a Bai Suxian y la encarcela en la pagoda Lei Fen. Os pongo una imagen de la pagoda que efectivamente existe. Y acabaría pasando 20 años. El hijo de Suxian y Bai Suxian crece y se vuelve un muchacho que consigue entrar como erudito superior haciendo exámenes imperiales, regresando a casa de sus padres para contar la feliz noticia. Creo que en este punto solo está Suxian liberado, libre, porque Bai Suxian todavía sigue en la pagoda Bai Fen, pero pagoda Bai Fen, pero por favor pronuncia bien. Y mientras tanto,
Xiaoqing, la serpiente verde, durante todo este tiempo había estado refinando sus poderes, sus técnicas para enfrentarse a Fahai y vengar a su hermana mayor. De hecho, acaba teniendo una lucha encarnizada, aunque aquí no se dice que haya inocentes como daños colaterales, y acaba venciendo al monje, liberando a Bai Shusen. Bai Shusen se reencontraría con su hija y con su marido y llegarían a vivir felices. Mientras tanto, el monje budista, el muy cobarde, se esconde detrás de una coraza de cangrejo. En el estómago de un cangrejo. Lo estaba leyendo aquí. Digo, ¿en serio? Lo curioso es que en todas las versiones en las que he leído el nombre de Fahai, su final acaba implicado un cangrejo. Es una cosa muy rara, pero en cualquier caso, aquí vemos una historia en la que se enfrenta el bien contra el mal. Digamos que es una historia en la que el amor es la liberación, algo que se sale fuera de la norma social. Fahai, incluso con la versión envidiosa, representa lo que está correcto, porque lo que pretende es que no haya una relación entre dos especies distintas. Desde una visión occidental, Fahai es alguien que tiene bastantes prejuicios, muchos prejuicios, y esta historia es la más de bonita, las cosas como son. Así que claro, evidentemente para San Valentín tenía que traeros una historia de este tipo. Bueno, esto es todo lo que puedo decir acerca de la leyenda de la serpiente blanca. Ya había llegado a un punto, viendo un poco mi canal, de que ya había contado bastantes mitos románticos, que no se note que soy bastante cursi en ese sentido. Pero bueno, oye, son historias la más de bonitas. Algunas incluso bastante épicas, las cosas como son. Pero en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir a que se queden en este video y comentar. Comentad algún mito romántico que creéis que debería contar en este canal. O algún mito interesante. Tampoco vamos a ser tan restrictivos, pero por preferencia algo romántico. Cajita de los comentarios. Así que, bueno, eso es todo. Así que, nos vemos en el próximo vídeo.